decir unas palabritas para ver si neutralizo el efecto conspirativo de aquí el compañero Lucho. Y el padrino de Joaquín, así que tuviste que tener algo, un tratamiento especial. Yo creo que las palabras de Pedro, las palabras de Lucho, las palabras de Joaquín, lo que nos hablan es de un hombre que realmente era polifacético. Era un hombre de una terrible inteligencia, que muchas veces nos decía, pero ustedes ¿por qué no aportan? Cuando hacíamos debate, que para qué vamos a hablar si ya todo tú lo has pensado, ya todo lo has matraqueado, ¿de qué vamos a aportar nosotros? Porque era un hombre que cuando uno se sentaba con él, ya los análisis sobre los temas, sobre los tópicos, él lo había valorado desde hacía mucho tiempo. Así que cuando nosotros íbamos a la reunión, lo que íbamos era a balbucear, porque el flaco, como cariñosamente se le llamaba, tenía una actividad febril en esa mente. Y el día pasado, cuando se le hizo un centelleo o una resonancia magnética y la vio Pachi dijo, esto es impresionante, este es un cerebro de una calidad, es un hombre científico, pero decía que era extraordinario. Y de verdad que cuando él dijo eso y yo pensaba en el intelecto de Ramiro, digo, es que efectivamente era un cerebro y una inteligencia superior. Porque era un hombre, como decía, con una capacidad de ver de lejos y de ver a profundidad que nunca, quizás haya una excepción. Y algunos dirán, bueno, este es loco. Pero la única persona que yo he visto con esa capacidad de ver las cosas de lejos, de verlas y de tener esa profundidad para analizar las cosas, se la vi al doctor Fidel Castro. Y cuando en las veces que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el comandante Fidel Castro y veía las conversaciones entre Fidel y Ramiro, realmente yo veía a dos hombres que realmente eran de una inteligencia superior. Claro, Fidel, como diría el filósofo, el hombre y su circunstancia vivió una circunstancia distinta a la que vio Ramiro. Y créanme que no exagero, sobre todo se lo digo a los familiares, se lo digo a los nietos, se lo digo a los hijos y a los compañeros que quizás no tuvieron estas vivencias ni estos conocimientos. Eso eran conversaciones realmente que a mí me tocó en algunos momentos y a ti también vivir, que podemos decir con la satisfacción de lo que era Ramiro y lo que representaba él y que lo que nosotros representábamos con él era realmente un hombre de una visión extraordinaria. Es verdad que cuando se dio el golpe de Estado, y creo que, no sé si lo recogí bien en esa esquela que hice el día pasado, que se publicó hoy, nosotros veníamos de una escuela antiimperialista, antioligárquica y antimilitarista. El odio que nosotros teníamos a la clase dirigente de este país, a los militares, a los gringos, no era un hecho que venía del cielo y que nos iluminaba, es que lo vimos en mayo del 58, en la matanza que hubo en la avenida central entre calle J y calle K. Y vimos cómo cayó gente muerta, cómo las hordas de Timoteo Meléndez en 1958, en ese mayo, tiraba como si estuvieran en una campaña contra gente que realmente estaba en condiciones, desde el punto de vista militar, muy desventajosa. Después nos tocó vivir
el 9 de enero de 1968, donde Ramiro fue, como todos ustedes conocen, fue herido en 1964. Es decir, no es que estábamos inspirados por lo que veíamos en los libros, sino por lo que vivimos. Y aquí hay compañeros que estoy seguro que vivieron, quizás algunos pocos, todas esas realidades que fue forjando en esta generación una conciencia antiimperialista, antioligárquica y antimilitarista que realmente nos llevaba a confrontaciones en las que se exponía la vida como la expuso Ramiro en muchas ocasiones, porque además de ser un hombre de gran visual, de gran inteligencia, era un hombre también de una valentía extraordinaria, hombre que estaba dispuesto a entregar hasta su vida por sus causas, por sus convicciones. Entonces, realmente estábamos ante una figura que yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer fue eso que al final me dijo en la última conversación que tuve con él, casi ni podía ni hablar. Me dice: compa, todavía faltan muchas cosas por hacer. Digo yo: compa, pero ya también nosotros no tenemos tampoco la vitalidad ni la energía para seguir en estos trotes. Dice: no, usted sabe que está pegando mentiras, porque nosotros somos de esa estirpe que no dejamos nunca de conspirar, porque Ramiro murió conspirando, pero conspirando a favor de las causas más populares, de las causas más humildes, de la causa más patriótica. Yo creo que Ramiro muere en un momento en que realmente muchos nos hemos sentido un poco deprimidos. Yo creo que Ramiro estaba un poco deprimido por las cosas que él estaba viendo, que él estaba valorando. Pero eso también lo acompañaba con su conciencia revolucionaria de que en todo momento en nuestras sociedades hay altas y hay bajas. Hay flujos y hay reflujos, Pedro. Así es. Y que nosotros estábamos en un momento en que no estaban dadas las mejores condiciones. Sin embargo, yo creo que es necesario, y ahí hay una obra que Ramiro dejó escrita, que son los editoriales del periódico Payano. Ahí recoge todo ese pensamiento en esa obra, que no recuerdo ya en qué año se editó, que la ayudó mucho a compilar el compañero Efraín Muñoz y el compañero Jorge Montalbán, y que ahí hay un hilo conductor, se puede decir, de todo ese periodo que se denominó proceso revolucionario. Un periodo que al inicio nosotros no entendíamos, porque cómo apoyar a una de las ramas de la opresión de este país que hubo hasta el 11 de octubre de 1968, cuando esa rama era la que nos reprimía. Y yo creo, no sé si logré plasmarlo, el gran aporte que hizo el compañero Ramiro Vázquez, junto a Pedro, que dice Cecilio que él era un pionerito cuando ya Pedro estaba en el buró político del partido. De ver en medio de la confrontación con los panameñistas, con la democracia cristiana, con la derecha del país y de la universidad, y que además nos cuestionaban que cómo nosotros, revolucionarios, antiimperialistas, gente que confrontaba a la oligarquía y enfrentaba a la guardia, podíamos pensar que de ese golpe, que al final fue un golpe difuso, sin intención de tomarse el poder, por ahí en algún momento escribí que fue un golpe con un origen
laboral, porque estaban votando a toda la oficialidad y que la gente diese el golpe fue para salvar su olla. ¿Cómo Ramiro pudo, conjuntamente con estos compañeros, con Lucho Navas, con Ascanio, con Pedro, con Adán Castillo, la Elástica, con Montalbán, pudieron ver esa posibilidad de que ese golpe que daban unos policías pata podrida, como le decíamos, pudiesen convertirse en algo que al final su resultado fue el sueño de muchas generaciones de ver un poder luchando por la soberanía y luchando por el bienestar social. Y yo creo que ese, de los tantos valores de Ramiro Vázquez, del compañero, del camarada, del jefe, del compadre, yo creo que ese fue la visión más certera que hubo en esa coyuntura. Incluso dentro de nuestras filas había resistencia a esa concepción, a esa visión, a esa forma de ver las posibilidades de convertir una situación como esta en algo que se convirtió después en lo que se llamó el proceso revolucionario, que todo el mundo se preguntaba pero no sabía qué era. Y Ramiro lo que decía, esto es un proceso. Si nosotros queremos el socialismo, porque en aquellos tiempos éramos ardientes defensores del socialismo, tenemos que pasar primero por aquí. Cuando nosotros fuimos a esa manifestación, te mandé la foto que me mandó Romulito, donde apareces tú con Ramiro y apareces con Rolando. Atrás estoy yo, con unas orejas largas, ya estaba yo. Estaba Conradito, estaba ese que prendía gente de tu barriada, subalterno tuyo, el Gordo Morales, estaba el Gordo Morales. Nosotros fuimos a esa manifestación de marzo del 71 sin ninguna convicción, fuimos arrastrados. Octubre. ¿Ah? Octubre del 71. ¿Fue octubre del 71? Sí. Fuimos arrastrados a esa manifestación. No teníamos la certeza de lo que se estaba haciendo era lo correcto. Pero cuando nosotros vimos al general Torrijos decir, gobernador de qué, y hablar de la quinta frontera, y hablar del código de trabajo, y hablar de que todas estas cosas iban a cambiar, ese no fue el día que nosotros nos hicimos torrijistas, ese fue el día que Omar Torrijos se hizo torrijista, y que realmente todos nosotros dijimos, bueno, aquí llegó la hora de los hornos, hay que matricularse con este hombre, porque la visión de los compañeros, el sentido de oportunidad, la inteligencia de los compañeros, que además venían, como decía Pedro, de un proceso de represión pero brutal. Virginia quedó en Chile con Pedro Rivera exilada. Muchos compañeros del Partido del Pueblo estaban presos todavía, como Rolando Carraquilla y el hermano, en Coiba, donde mataron posteriormente, o en ese interín, a Floyd. Rubén Sousa estaba en la Unión Soviética, tu papá estaba exilado también, presos tuvimos durante un periodo de tiempo, como consecuencia del golpe, y muchos se preguntaban, pero si ustedes estuvieron presos y perseguidos por los militares, ¿cómo es posible que ahora ustedes puedan dar un baldazo? ¿Serán que se ha vendido? Porque el morbo llegaba a esos niveles. Pero yo creo que esa relación que tuvo Omar con Ramiro, y después de las conversaciones, como dijo Pedro, que sostuvimos con el general Torrijos, donde el general Torrijos dijo, muchachos, denme un voto de confianza que las cosas van a cambiar, como efectivamente cambiaron, fue a esa chispa del intelecto de Ramiro y de estos compañeros, que al final creíamos en ellos, creíamos en su integridad, creíamos en su pureza de entrega a la lucha, fue que nos matriculamos
con el torrijismo y nos matriculamos para que este país hubiese un cambio. Termino diciendo algo que Pedro mencionó y quisiera hablar un poquito más sobre eso, breve, pero profundizarlo. El tema del Partido Revolucionario Democrático, como efectivamente Omar nos propuso que hiciéramos un partido a través de Rómulo Escobar, y nosotros le decimos que no. Porque Omar era de la opinión que había que llenar un espacio de izquierda. Nosotros decíamos que el espacio de izquierda tenía que llenarlo el PRD. Hubo un momento en que Ascanio Villalaz quedó dirigiendo realmente el partido. De esa generación de Ramiro, de Pedro, de Lucho Nava, de Ofelia Rodríguez, de Monti. Y es que Ascanio, que venía de la UIS en Praga, había venido a Panamá porque Ramiro le había vendido al general Torrijos que Ascanio era el hombre para desarrollar esos proyectos de infraestructura y que no le iba a generar problemas. Y efectivamente el general Torrijos recluta a Ascanio y creo que lo hizo muy bien, hasta el punto que creo que el esfuerzo que hizo le costó la vida. Es que cuando Ascanio llega a la dirección del partido, al primero que Ascanio busca es a Ramiro. Porque el partido no nació de combustión espontánea, ya estaban las juventudes. Yo fui el primer secretario de la juventud del partido. Y eso no fue por casualidad, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba el Frente Femenino, que a través de la Federación Nacional de Mujeres Democráticas, la FENAMUDE, ya estaba estructurada. Estaban el Cluco en Colón. Estaba el Cluco en Colón con Antonio Yepes de León, donde se formó la organización obrera del partido. Frente de la Intelectualidad. Estaba también Los campesinos. el Frente Campesino, pero también estaban las organizaciones de barrio, las columnas juveniles de los barrios, donde ya ahí habían núcleos bases. Concepto de los núcleos bases es un concepto que nació de los núcleos famosos marxistas-leninistas que se inventaron en aquella organización, que ya quizás no se acuerdan de su nombre, que eran Juan Navas Pájaro. Ahí nació la famosa tendencia. Y fue esa simbiosis entre Ascanio y Ramiro, con toda esa experiencia acumulada, la que explica lo que fue la estructura del Partido Revolucionario, que una vez que se declaró como un partido legalmente establecido, ya tenía las condiciones materiales, las condiciones objetivas, para que eso fuese el motor que impulsó después al Partido Revolucionario Democrático. Entonces yo sí creo, porque Ramiro me pidió que por favor colaborara con Gerardo, que Ramiro quería hacer sus memorias. Y Ramiro me dijo, compadre, pero quiero llegar hasta el 81. No quiero pasar más allá del 81. Y quiero que ayudes a Gerardo Berroa, quien estaba por aquí, para que de una forma concreta puedas realmente a plasmar lo que nosotros fuimos esbozando en lo que podría ser un plan de, quizá ya no la memoria de Ramiro, pero de la trayectoria de Ramiro, y que yo creo que no debe ser solamente una tarea mía, sino que tiene que ser una tarea de todos aquellos que de un momento determinado tuvimos realmente el honor, tuvimos el placer y tuvimos realmente la oportunidad de compartir con un hombre extraordinario como fue tu marido, como fue el padre de ustedes y como fue el abuelo de todos ustedes. Muchas gracias.